De momento, de los inscritos no ha entrado nadie. Había ayer como solamente... Sí, sí, ya hay alguna... Lo vas a poner allá, ¿no? Ah, perfecto. Hombre, hoy como hay 5 ponentes y el tema es un tema que tampoco da lugar a la polémica. Sí, es un tema, es verdad, es un tema como muy bonito. Buenos días y bienvenidos a un nuevo foro de En Vivo que organiza Diario de Navarra. En esta ocasión, centrado en el mundo literario y en el marco del Día del Libro que hoy estamos celebrando. En los próximos minutos, en la próxima hora más o menos, vamos a poner encima de la mesa una cuestión: ¿cómo podemos mantener y aumentar la relevancia social del libro y de la lectura? Para charlar en torno a este tema, aportar distintos puntos de vista, enriquecer el panorama que cada uno pueda tener, vamos a contar con la participación de 5 personas procedentes de distintos ámbitos del mundo de la lectura en Navarra. Voy a saludar a Pilar Escalada, de Librería Ménades. Muy buenos días, Pilar, y bienvenida. Hola, buenos días, Belén, ¿qué tal? Encantada de saludarte. También voy a saludar a Asun Maestro, que es directora del Servicio de Bibliotecas de Navarra. Asun, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, encantada de compartir este debate. José Luis Martín Nogales es crítico literario, ávido lector, escritor, columnista también en nuestro periódico en Diario Navarra. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días. Aritz Otazu es editor de Minchoa y es presidente de la Asociación de Editores de Navarra. Un placer tenerte con nosotros, Aritz. ¿Cómo estás? Buenos días, Egunon. Muy bien. Y Susana Rodríguez Lezaun también nos acompaña. Ella es escritora y directora del Festival Pamplona Negra. Todo un lujo tenerte aquí hoy con nosotros. Susana, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, permitidme que vaya al grano porque tenemos una hora, mucho que comentar. Quiero que tengamos ocasión de hacer por lo menos 2, 3, 4 o hasta 5 preguntas y quizá por aportar un par de datos y ponerlos bueno, pues de entrada, de inicio encima de la mesa. Destacaría que la pandemia, el confinamiento y el hecho de pasar mucho tiempo en casa, o por lo menos mucho más del habitual en este último año, ha traído consigo, en primer lugar, un buen momento para la literatura y para la lectura en general. Y creo que esto pues, es algo que estamos todos de acuerdo y que hemos visto en los últimos meses. Además, un informe de la Federación de Gremios de Editores de España señala que leer libros ayudó al 81% de los ciudadanos a llevar mejor el confinamiento porque ofrecieron, entre otras cosas, decían, entretenimiento, ánimo positivo, desconexión o relajación. En un contexto más general, un dato: Navarra fue en 2020 la tercera comunidad con mayor aumento de lectores. ¿Y qué viene? Bueno, pues que con la vacunación y el final de la pandemia, por lo menos ese es el horizonte que tenemos por delante, yo creo que es un buen momento para reflexionar en torno a estos datos y a cómo se puede mantener esta situación favorable para el libro a día de hoy. La primera pregunta que me gustaría poneros delante, ¿no?, y analizar con vosotros: ¿qué estrategias creéis que deben seguir los distintos sectores del mundo del libro, de la lectura? Primero, para no perder este buen rumbo que ha traído consigo la pandemia, y segundo, si es posible, pues para crecer, ¿no?, y seguir creciendo, que siempre es lo deseable. Vamos a comenzar por Pilar, como Librería Ménades, que es quizá quien está en contacto con el lector, con el comprador y en el medio, ¿no?, de la cadena de producción, de alguna forma, de este material intangible, maravilloso, muy cercano al arte también, como este libro. Pilar. Hola, buenos días. Pues la verdad es que no sabría muy bien, como librera, pensar en una estrategia, ¿no?, para continuar con igual este tirón que está teniendo en este año el mundo del libro, ¿no? Más allá de lo que hacemos los libreros continuamente con los lectores, que es establecer un diálogo con ellos y hacer una labor de prescripción, ¿no? Sí que hemos notado muchísimo lo que comentabas al principio, que a raíz del confinamiento y cuando acabó muchísimos clientes se acercaron a las librerías, a nuestra librería, por ejemplo, comentando que habían perdido el hábito de lectura y, sin embargo, durante el confinamiento, una vez pues muy cansados, por ejemplo, nos decían siempre, de ver series en Netflix, ver películas, ver la televisión, pues que habían empezado a leer los libros en casa, y los que tenían allá, y
y claro, volvían pues, con ganas de encontrar nuevas historias, ¿no? Entonces, desde las librerías lo que intentamos es pues eso, establecer un diálogo con ellos, descubrir un poco sus gustos y a partir de eso, ¿no?, ir descubriéndoles autores, libros, etc. Entonces, más allá de eso, yo la verdad es que no sé qué se podría hacer, ¿no? Igual campañas o así, pero por lo menos la base que se ha establecido es muy, muy buena. O sea, la gente ahora, por lo menos en lo que es mi experiencia, es que la gente en la librería habla mucho, busca mucho y quiere leer, ¿no? Que es, yo creo que es lo bonito. Bueno, síntomas de vida, que es muy importante, el hablar, el acercarse, el estar ahí, el interés. Vamos a ver qué opina Aritz Otazu como editor y presidente de la Asociación de Editores de Navarra. Yo lanzaba esa pregunta para libreros, editores. ¿Qué se puede hacer, Aritz? Bueno, yo creo que lo más importante es la unidad, que hasta ahora esa unidad y esa visibilidad, en el caso de los editores, que no teníamos, en el caso de los editores navarros. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es esa unidad entre instituciones y los agentes que estamos implicados en el mundo del libro, ¿no? ¿Ha habido ese tipo de unidad? Sí, pero como sabéis, la cultura siempre ha sido la hermanita o el hermanito pobre de los diferentes gobiernos, ¿no? Tenemos economía, tenemos tal cual, y de paso ese cajón desastre que es cultura, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos en esta charla y los que nos están escuchando estamos muy acostumbrados a oír eso de no hay presupuesto. Bueno, parece que últimamente sí hay presupuesto, parece que se le ha dado importancia y desde los editores pensamos que tiene que haber visibilidad. ¿Qué se puede hacer? Apoyar esas iniciativas porque nos da miedo que ese ánimo con el que gente se ha acercado a la lectura sea una moda, sea por las grandes campañas que se han hecho en prensa, en televisión, en radio, pero que al final tenemos que darnos cuenta desde Navarra que todas esas ventas y toda esa lectura que se ha hecho y todo lo que se ha hecho ha redundado en grandísimas plataformas, sobre todo. Plataformas que todos conocemos, Amazon o en grandes editoriales multimedia como Planeta. Entonces, sí ha sido un buen momento. Ahora mismo la cultura y el libro estamos en la prensa, estamos en la radio, estamos en la televisión, pero hay que hacer más. Y para hacer más tiene que haber sinergias entre instituciones, agentes implicados y visibilidad. Para eso, por ejemplo, los editores organizamos también la Feria de la Edición para que haya visibilidad del libro y del libro desde Navarra, desde las editoriales navarras. Eso es lo que pienso yo, que tiene que haber más visibilidad, más apoyo para intentar que esta pandemia no sea una excusa para apoyar al sector y luego volvamos a las mismas otra vez, ¿no? Porque como bien sabéis, la cultura siempre estamos en una pandemia permanente. Entonces, vamos a ver si esa unión y esa ayuda sigue estando una vez terminada esta pesadilla, ¿no? Vamos a ver qué opina también Asun Maestro al respecto. Es una persona que representa las bibliotecas que siempre están de moda. Las bibliotecas, los libros siempre con las puertas abiertas para todo aquel que quiere acercarse. Y sois también, ¿no?, un puente entre los libros y entre los lectores o los usuarios. ¿Cuál es tu opinión, Asun? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ideas aportarías? Desde las bibliotecas, yo creo que vamos a hacer lo que venimos haciendo, como decía mi compañero de la librería. Hemos aprendido mucho estos meses y lo seguimos haciendo, pero yo diría en síntesis que la biblioteca va a continuar siendo el lugar donde están, si no todos los títulos, muchos, además los del pasado y los del presente. Las bibliotecas son un lugar donde guardamos libros que no están en otra cadena de distribución, como es la librería, como es la editorial. Hay un valor que aportan las bibliotecas a este entorno, es la accesibilidad física y además virtual y además territorial. Las bibliotecas no solo están en 93 municipios, están también a través de vehículos. Y aprendimos durante la pandemia que están también a disposición de la ciudadanía en plataformas digitales. Estos momentos de confinamiento no pusieron en valor nuestros recursos, que todavía son modestos, pero sí tenemos una reflexión sobre cómo incrementarlos. La biblioteca aporta mediación en este mundo de tanta profusión de títulos, pero por otra parte, espero que salga, enseguida dejan de tener vida en las estantes de librerías y distribuidoras. Es el lugar donde el lector puede hacer su propia elección, es un lugar libre, donde puedes equivocarte en un título y coger otro. Apoyo a Aritz en el punto en el que aporta, que es que la difusión y la visibilidad de las obras de creación y de los autores y autoras es fundamental. Las bibliotecas, sabéis, porque como escritores, como escritoras, como gentes del mundo del libro las utilizáis. Y yo terminaría diciendo algo que me parece un tema de reflexión importante y que además lo vivimos,
y es que las bibliotecas son un espacio de socialización de la lectura, donde gana, además de visibilidad, compartir una lectura. La lectura es un acto solitario, por definición. Uno disfruta con esos mundos imaginarios o reales, pero es diferente compartirla, convivirla con otros. Tú conoces, Belén, mejor que yo posiblemente, esta forma de vivir la cultura que son los clubes de lectura. Y en particular, desde las bibliotecas, iniciamos una línea de trabajo que tuvimos que interrumpir por esta coyuntura, que es la lectura en grupos escolares, con jóvenes. Le llamamos epicentros de lectura, quizás haya tiempo de comentarlo. Y en la socialización de la lectura yo creo que es un hecho que nos va a ayudar o que nos tiene que hacer pensar en esas estrategias para fomentar la lectura en libro o en otro soporte. Gracias, Asun. Vamos a escuchar también a Susana Rodríguez. Ella, como escritora, me decía hace un ratito, bueno, pues yo no sé muy bien qué decir, porque al fin y al cabo en la parte más del negocio y del marketing o de la venta no estoy, pero sí estás en la generación del contenido original, que es la creación del libro, ¿no? Ese procedimiento mágico de escribir. Susana, ¿cómo lo ves? ¿Qué ideas aportarías? ¿Qué piensas que debéis hacer entre todos, ¿no? Para que esta dinámica que ha generado la pandemia se mantenga o mejore? Bueno, yo creo que de entrada el papel que hemos tenido los escritores durante la pandemia ha sido abrir puertas y abrir ventanas. En un momento, en un tiempo en el que todo estaba cerrado, todos estábamos encerrados, el papel de los libros ha sido abrir puertas, propiciar viajes, descubrir mundos, descubrir países, personas y personajes. Creo que desde ese punto de vista hay que valorar mucho el peso de la literatura para evadir la mente cuando ya no vale la televisión, cuando ya no hay más conversación o cuando ya no puedes jugar más a las cartas porque ya no sabes qué hacer. La literatura tiene ese componente de vía de escape, sí es un placer solitario, por decirlo de alguna manera, pero que compartes con todo lo que está en el papel. Nosotros los escritores poco más podemos hacer. Crear buena literatura, inventar buenos libros y confiar en encontrar un editor que apueste en ti, una librería que te ponga en la cabecera de su librería o en el escaparate, y una biblioteca que decida, bueno, pues ponerte en el panel de novedades, incluirte en los clubes de lectura, etc. Lo único que nosotros podemos aportar es nuestra imaginación. Las estrategias todas son bienvenidas. Todo lo que se está haciendo a partir de la pandemia, que es utilizar al máximo las nuevas tecnologías, creo que es un descubrimiento que tiene que venir para quedarse. Es decir, todos echamos de menos la presencialidad, las reuniones con lectores, con otros escritores, las ferias del libro, lo echamos de menos, pero no podemos olvidar la puerta que nos han abierto las nuevas tecnologías, el tener la posibilidad de hacer un club de lectura con gente de México, todo eso, hacer entrevistas que nunca habrías soñado, participar en programas de televisión desde tu casa. Entonces, eso hay que seguir aprovechándolo, dar a conocer a nuevos autores que antes eran muy localizados, era muy difícil difundir su obra, y ahora lo único bueno que yo le veo a la pandemia es este desarrollo de las nuevas tecnologías que hay que seguir manteniendo, fomentando y utilizando con raciocinio, desde luego. Estoy de acuerdo contigo. Eso, por ejemplo, permite que estemos ahora aquí, sin riesgos Claro. de contagio, llegando a mucha gente. Nos gustaría teneros presencial, pero bueno, pues ya que estamos online, llegamos un poquito más lejos y estamos todos seguros. Si yo os digo, hablando del libro, hablando del futuro del libro y del mundo, del entorno literario, si yo os hablo de David y Goliat, casi seguro vais a pensar rápidamente, viene a la mente los grandes de la distribución, por ejemplo Amazon, ¿no? Esta semana, estos días, si habéis leído Diario Navarra y nos habéis seguido, habréis podido ver que hemos intentado aportar claves desde distintos ámbitos a los que hemos hecho alusión, siempre pensando en los retos que tiene por delante la industria literaria, la empresa, en torno al libro y en definitiva todo lo que tiene que ver con la lectura. Amazon y las grandes distribuidoras son probablemente el gran enemigo, el gran competidor que tienen hoy las librerías, las editoriales, incluso pues, los escritores, ¿no? Ser competitivos es muy difícil, pero es lo que exige el mercado, tal y como están las cosas. Creo que Aritz ya ha adelantado un poco esto antes en su primera intervención, pero sí que me gustaría también tomaros el pulso en este sentido, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a las grandes que se comen prácticamente todo el pastel, Aritz?
Bueno, primero es muy de perogrullo, pero trabajar mucho, porque competir con Amazon yo pienso que es inviable. Pienso que competir es imposible. Otra cosa es que la gente se tiene que dar cuenta qué ética utiliza Amazon para que tu libro llegue a tu casa. O sea, el decir, como yo me encuentro a muchos clientes, que vas a una librería, que es el pulmón real de venta del libro, y por no esperar 2 días, corriendo te vas a tu casa a pedir a Amazon que te llegue al día siguiente, en sábado o en domingo, yo a la gente le preguntaría, porque no le puedes imponer nada. Tú piensa cómo te ha llegado ese libro a tu casa, quién te lo ha traído, de qué forma te lo ha traído, qué ha cobrado, etcétera, etcétera, etcétera. Competir con ellos es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nosotros los editores navarros, todos, sin querer, estamos en Amazon. Las grandes distribuidoras trabajan con ellos. Y entonces nosotros no podemos decir, no tenemos fuerza, aunque estamos asociados, no tenemos fuerza para decir a esa distribuidora con la que trabaja con nosotros, oye, no le des libros a Amazon. No lo podemos hacer, porque también caeríamos en una especie de veto, ¿no? Y no podemos hacer eso. Más que competir, tenemos que juntarnos, como nos estamos juntando, libreros, editores, bibliotecas, programas que están haciendo instituciones, para ver cómo podemos sortear a ese monstruo. Te doy un dato. No solamente es Amazon, todos los editores navarros que estamos en la asociación y los que no estamos, que no están, que también apoyamos, pueden ser que editen unos 14, 15 con regularidad, pues publicamos 180, 200 libros al año. Planeta y todo su entorno publica en un año eso, en un mes, perdón, eso. En un mes. Nosotros, toda nuestra producción navarra en un año es lo que publica Planeta en un mes. ¿Cómo compites en escaparates? ¿Cómo compites en libro que llamamos de aeropuerto? Es imposible. O sea, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho, ser creativos, es de perogrullo, pero hay que ser creativos y seguir dándole visibilidad a ese pulmón navarro que desde luego tiene mucho recorrido, desde luego, mucho recorrido, pero repito, unidad y visibilidad. Competir, complicado, complicado. Pilar, como librera, sois casi héroes, ¿eh? En este momento complicadísimo en el que hemos visto con enorme pena, ¿no? En los últimos años cómo cerraban algunas de las librerías históricas, referentes en Navarra, otras, por suerte, por fortuna, habéis conseguido abrir puertas, os mantenéis. Bueno, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué perspectiva se puede dar de crecimiento? Dice Aritz que no se puede competir, pero por lo menos de sostenibilidad. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Aritz. Creo que en este caso, a la hora de hablar, por ejemplo, de Amazon, lo que debemos hacer sobre todo es una labor pedagógica con los clientes y explicarles un poco por qué a nosotros nos puede tardar unos días en llegar un libro a la librería y avisarles, y por qué a ellos con Amazon les llega en 24-48 horas, ¿no? Desde luego, las facilidades que tiene Amazon para conseguir los productos y enviarlos no es lo mismo que tenemos en una librería pequeña, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que la mayoría de los libreros intentamos explicar un poco eso a las personas que se acercan a nosotros, porque además yo creo que estamos muy erróneamente, en mi opinión, en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Yo quiero un libro y lo quiero ahora, ¿no? No puedo esperar ni 48 horas a que me lo traigas. Me voy a otro lado a ver si está, o directamente nos pasa muchísimas veces, si lo tienes que pedir, ya lo pediré por Amazon, ¿no? Entonces, claro, las librerías, por ejemplo, trabajamos con distribuidoras, o sea, entre las editoriales y nosotros hay un intermediario y pueden suceder muchísimas cosas. Tú pides el libro está agotado y va a tardar unos días en llegar al almacén de la distribuidora desde la editorial, ¿no? Entonces ya igual en vez de 2 días son 4. O igual no tienes que pedirlo a otra librería que si tienen ejemplares, porque es un libro que lleva varios años editado, entonces también tarda más días, ¿no? Yo creo que es un poco explicarles a los clientes el por qué las librerías a veces tenemos esos problemas, ¿no? A la hora de conseguir cosas, pero es que ahora mismo con el tema de la pandemia nos está sucediendo hasta con libros que acaban de salir. O sea, que es algo a veces muy complicado de explicar, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Aritz de los grandes grupos como Planeta, ¿no? Planeta, por ejemplo, tiene sus propias librerías que son casa de libro.
Entonces nos pasa muchísimas veces, cualquier librero lo podría confirmar aparte de mí, que por ejemplo sale el nuevo libro de un autor muy famoso de Planeta, ¿no? Tú a esa editorial, a ese gran grupo, le haces un pedido anterior, ¿no? de las novedades para tal mes. Te llegan los libros, en esa misma semana ese libro del que se está hablando tanto se vende y se te agotan los ejemplares, y en la misma semana de lanzamiento tú pides a Planeta que, por ejemplo, el libro de Espido Freire, se me ha ocurrido porque nos pasó, pides reposición y resulta que ya no tienen ejemplares. ¿Cómo puede ser? Porque claro, igual no es que se haya acabado toda la tirada, ¿no? Toda la edición que han sacado, pero el gran número de ejemplares están en sus librerías, ¿no? En sus casas de libro, en Amazon o en grandes grupos como Corte Inglés y FNAC. Entonces de repente te encuentras a las librerías independientes no tenemos acceso a un libro que precisamente justo acaba de salir. Entonces esas cosas, ¿no? igual te puede tardar semanas en volver a llegar, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que hay que hablarlas, hay que explicarlas y hay que intentar que la gente las entienda. Yo creo que lo que también me he dado cuenta desde el confinamiento es que la gente ahora mismo, por lo menos en lo que es en nuestra librería, estamos viendo que la gente está teniendo muchísima más paciencia y comprensión. Que eso es algo que antes de todo esto era más difícil. Y sin embargo, ahora sí que vemos una comprensión, no me importa que tarde más, pero prefiero comprártelo a ti que comprar en Amazon. Sí, nos hemos puesto en la piel, sí. Sí. Fíjate que esto que cuentas, Pilar, me parece muy importante, pero poner foco en la razón, ¿no? En el racional, en la pedagogía, en la explicación. ¿Cuánto también hay de emocional? Y se lo pregunto a José Luis Martín Nogales, como gran lector que es, entiendo que un gran consumidor también de libros, comprador. ¿Cuánto de emocional hay a la hora de elegir el lugar al que vas a comprar esos libros? José Luis. Yo creo que el lector, el cliente, va a comprar el libro en aquel lugar que le facilita de forma más cómoda, más rápida, más fácil, más barata, aquello que pretende, ¿no? Entonces, en el contexto en el que estaban hablando, editores, libreros, que me parece muy interesante lo que están comentando, claro, yo creo que los editores ahora mismo se enfrentan a dos retos claves, ¿no? Uno, ¿qué es lo que edito? Y dos, ¿qué número de ejemplares edito yo, ¿no? Y eso es lo que da respuesta un poco a lo que estaban comentando Pilar, Aritz, etcétera, ¿no? Ahora mismo hay una selección radical de los libros que se editan en las editoriales, ¿no? Con todos los problemas que eso tiene de falta de variedad, de dificultades para los nuevos escritores, por ejemplo, pues que sean los autores más mediáticos los que ocupan las librerías, los canales de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, esa selección radical a que se enfrenta un editor es el contexto que nos explica un poco todo esto, ¿no? Luego también, ¿qué número de ejemplares edito? ¿No? Y ahí está un poco la clave de la que hablaba Pilar en la distribución y la clave de la que hablaba Aritz, ¿no? Antes se podían editar ejemplares, muchos, que ocupaban espacio en las librerías. La librería se convertía en un escaparate de los libros, a donde iba el cliente a buscar y a informarse y demás, ¿no? Claro, ahora el número de ejemplares no te puedes arriesgar porque si editas 10.000 ejemplares los distribuyes en todas las librerías, pero tienes dificultades si no se vende. Haces una gran inversión, son muchos costos, etcétera, ¿no? Claro, si edito 500 ejemplares, el libro es más difícil que esté disponible en las librerías y eso empuja menos a la venta, aunque el riesgo es menor. ¿Cuál es la solución? Entonces, dos soluciones, ¿no? se me ocurren, ¿no? Por un lado, un poco solución para lo que estaban planteando Pilar y Aritz, ¿no? Por un lado, cada vez tiene más éxito y es lo que se está, y creo que por ahí va el futuro y es lo que se está experimentando, la edición bajo demanda, ¿no? Edición bajo demanda. ¿Qué es decir? Que tú vas a una... En vez de editar el editor 10.000, 15.000, 20.000 ejemplares para que puedan llegar a todos los sitios, que tenga un sistema de edición rápido que incluso esté en librerías,
que acudas a la librería y en vez de decirte, como decía Pilar, bueno, pues espera, ten paciencia, de aquí a una semana lo tendrás, que haya sistemas de edición que sean prácticamente inmediatos, automáticos. Por lo tanto, la inversión es mínima, la espera mínima, la inmediatez muy rápida, etc. Entonces, el sistema editorial va por ahí, ¿no? Va por ahí, cosa que antes, en los años, a finales del siglo pasado, en los años 90, etcétera, un editor, ellos decían así, yo puedo permitirme editar de 10 libros, 8 que no me dan beneficios, porque sé que en los otros 2 voy a recuperar todo ello. Ahora no estamos en esa situación, ¿no? Y las librerías que antes eran, como muy bien ha dicho Pilar, un lugar de escaparate, donde un librero oculto, informado, pues conocía al cliente y le daba consejos y sugerencias. Ahora las librerías se ven obligadas a dar un plus más. Es decir, añadir presentaciones, clubs de lectura, boletines informativos, una serie de actividades que en Navarra lo están haciendo muy bien y que yo creo que por ahí es por donde va el futuro. Asun, desde las bibliotecas, obviamente vosotros no entráis en el negocio del libro ni en el mercado del libro, sois una plataforma para la universalidad, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero no obstante, ¿qué se puede hacer también pues, para apoyar lo propio, ¿no? Lo más cercano y para ser también justos en la medida de lo posible? ¿Se os ocurre alguna campaña, alguna actividad de fomento del tipo que sea, que a su vez también ayudaría y empujaría al consumo del libro y a la lectura en general? Lo cierto es que, como decía al principio, la biblioteca, el hecho de disponer de muchos títulos nos permite visibilizar más o intentar visibilizar algunos antes que otros. Por ejemplo, en bibliotecas no necesitamos publicitar el Premio Planeta, todo el mundo lo conoce, pero sí somos capaces, y lo hacemos, de visibilizar otro tipo de autores, autoras navarras, escritoras, escritores. Las bibliotecas, en todas ellas hay una práctica muy habitual. Nuestros escaparates más bonitos son los centros de interés. Ahora mismo, es que lo acabo de ver, al salir de la Biblioteca de Navarra hay todo un panel con fotografías y libros de poetas y navarras. Eso es una forma de apoyar a esos pequeños libros, a esas autoras, en este caso poetas desconocidas, no, que no están en los más prestados ni en los más vendidos. La biblioteca tiene ese punto, debe además sacar, no, sería un poco difundir bajo demanda, no, pero temáticamente todas aquellas, bueno, muchas de las riquezas culturales, creativas que tiene ahora mismo el mundo de la edición y de la creación y que no hacen esas grandes cadenas. Y lo que os digo, nosotros llevamos centro de interés, pero es agrupar en torno a un tema, poetas navarras, un tema, yo qué sé, la cocina, cualquier cosa, y sacar ahí, enseñar todos esos títulos que no están en escaparates ni en rankings. Esa es nuestra manera de mediar también entre esa vorágine editora que hay y la capacidad que uno tiene de acceder a las lecturas. Esa es una de las cosas, de las muchas que se pueden hacer. E incluso, os voy a contar una. Ahora mismo, en varias bibliotecas de Navarra, hoy, los libros están en los escaparates de comercios, no librerías. Ahí estamos enseñando títulos, estamos enseñando autores, autoras. Es una manera de enseñar, de ayudar a difundir y de apoyar este tipo de libros que no están en otros lugares. Susana Rodríguez, desde la mirada del escritor, ¿no? ¿Cómo ves tú esta complicadísima situación de los pequeños, de los locales, frente a los grandes gigantes mundiales? Incluso también cuéntanos desde vuestra iniciativa, y concretamente me refiero al Festival Pamplona Negra, cuál es la aportación, que seguro que la hay, en apoyo del fomento de la lectura en general y del entorno más próximo, ¿no? Más local, más navarro, con sello propio. Sí, la verdad es que como escritora nuestra situación es muy curiosa porque estamos en la base de la literatura, somos los que creamos la literatura, pero luego desaparecemos. Es decir, nuestro producto, en este caso nuestro libro, nuestra obra, pasa a manos del editor, a manos del librero, a manos del quien dirige la biblioteca, y nosotros ya no estamos, solo somos un nombre en la tapa de un libro, somos no sé, quien firma un montón de papeles. Entonces es una cosa muy curiosa, porque a mí me consta, por ejemplo, que nosotros estamos deseando que las librerías nos llamen para ir, para tener una mínima presencia allí donde estemos. Creo que podría ser una aportación por parte de los escritores a las librerías, el tener una presencia
de vez en cuando, en días como hoy, por ejemplo, pues para firmar, para hablar, para presentar, para lo que fuera. Me consta que en Pamplona, en Navarra, los escritores están al deseo de compartir sus experiencias con todas las librerías, con las bibliotecas, con todo el mundo. Desde Pamplona Negra hacemos una apuesta importante por la literatura local. Intentamos que todos los autores, en este caso de novela negra, navarros, pasen de alguna manera por el escenario de Baluarte. De hecho, el año pasado reunimos a 16 sobre el escenario de Baluarte, porque lo que queríamos era que la gente los conociera y a partir de ese conocimiento visual, que comprara sus libros. Es lo que intentamos hacer. También damos la lista de invitados con bastante tiempo a todas las librerías de Pamplona para que ellos tengan disponibles los libros de nuestros autores, para que el día que vengan pues puedan venir con el libro debajo del brazo o el libro leído y puedan charlar con él o con ella. Eso es lo que hacemos. Un festival, sobre todo, es fomento de la lectura, buscar buenos autores, buscar buenas historias y acercarla al público. Una de las cosas que más me satisface como directora es haber conseguido una colaboración constante con las bibliotecas de Navarra. Empezamos el año pasado y este año Asun puede dar fe de que llevamos semanas trabajando, pergeñando ideas para atraer a lectores, no solo adultos, sino también jóvenes. Creo que nos va a quedar un proyecto interesante y desde luego en mi voluntad, creo que en la suya también está, que esto solo sea el inicio del camino y que el camino sea largo. Y respecto a lo de competir con Amazon, estoy con Aritz, es una batalla perdida, es muy complicado. Yo quiero que mis libros estén en Amazon, quiero que estén en la Casa del Libro, pero quiero que estén en Menades también. Entonces, es muy complicado lo de la inmediatez. Es una cosa casi absurda, diría yo, porque la literatura es un ejercicio pausado. Es un deleite lento. Entonces, ¿por qué esa prisa? ¿Por qué vivimos con tanta prisa en el mundo de la literatura por hacerte con ese libro? Puedes esperar un día, luego el deleite va a durar, bueno, pues lo que tardes tú en leer. A mí me hace mucha gracia. Me lo he leído en 2 días, como si eso fuera, no, te habrás saltado muchísimas cosas. Hay que disfrutar, tiene que ser un disfrute lento. Una cuestión que tiene que ver con las ganas, ¿no?, de acertar y con el objetivo de hacerlo bien, de la mejor forma posible, me lleva a pensar si la literatura o los libros también están sujetos a modas. ¿Hasta qué punto? En las editoriales, en las librerías, las estanterías de los libreros, incluso las bibliotecas, ¿verdad? Bueno, elegís uno u otro pues porque este está más de moda, porque ahora resulta que la policíaca, que la negra, que ahora resulta que el costumbrismo, ¿qué tal? Aritz, ¿cómo lo ves? ¿Cómo hacen las editoriales? ¿Cómo hacéis para fabricar vuestro catálogo y las librerías? Luego veremos también, ¿no?, para alimentar sus estantes. Bueno, con mucha imaginación, ¿no? Con mucha imaginación. Antes quería decir, que es muy importante y viene a colación, ideas que ha dado Pilar perfectas, como es sostenibilidad, labor pedagógica, concienciación, lo que ha aportado José Luis, qué editamos, qué número de ejemplares, y yo a veces me pregunto en mi casa por qué edito, ¿no? Pero bueno, por amor a la cultura y por amor al libro. Pero esa pregunta que nos haces es muy compleja porque, repito, no solamente está en esa idea que tiene el editor, que se junta con el escritor, que lee el libro, que le encanta, que es bueno. Y ese libro, si es bueno y es un buen producto, se venderá, ¿no? Estará y se venderá, porque el boca a boca, y sobre todo en Navarra, pues, y en comunidades pequeñas, se venderá. Yo te pongo un ejemplo muy burdo para que veas lo que es editar y editar bien y que la gente lea bueno. Belén Esteban vendió 750.000 libros. Eso es una tragedia. O sea, eso no es que sea, eso es una tragedia. O sea, que un personaje de ese nivel, que hay otros del mismo nivel, venda casi 1 millón de libros, ¿cómo compites contra eso? Y claro, yo entiendo a las librerías, es que ese libro se vende. Luego ya entra el tema de que en tu librería, que no pasa en Navarra, qué quieres que esté y qué no quieres que esté. Pero es que estamos hablando de una tragedia. O sea, vender casi 1 millón de libros, un libro así. Entonces, cuando ves ese tipo de cosas, vas a sitios, yo he visitado Amazon, en la librería, en cualquier librería Navarra tienes una persona o dos atendiendo la librería. En Amazon un almacén entero lo atienden 2 personas. Es que el qué editas, cómo editas, de qué forma editas, tienes que seguir una línea y a veces abstraerte de todas esas cosas. Personalmente, si yo me pensara mucho
¿qué edito? No editaría nada. Te digo porque si piensas únicamente en el tema económico, es muy complicado, es complicadísimo. Pocas editoriales vivimos del mundo de la edición, pocas, muy pocas, y la mayoría somos 1 o 2 personas, no somos más. Entonces, pues a mí me encantaría poder responderte claramente esa pregunta, pero lo veo muy complicado porque hay un montón de condicionantes que te impiden dar unas respuestas de qué catálogo creas. No somos editoriales enormes que a finales de un año ya sabes más o menos el 90% de lo que vas a editar. A nosotros nos van entrando escritores, nos van llegando manuscritos. Es una fórmula diferente la que utiliza una editorial pequeña que un imperio que es a base de pelotazos. Y José Luis ha dicho muy bien, antes era edito 10 y bueno, por brujería o por lo que sea, 2 o 3 funcionaban y 7 fallabas. Pero es que ahora no es así. Ahora tienes una competencia brutal. Siempre la ha habido, pero ahora más, porque entra el sector multimedia. ¿Qué es el Premio Planeta? El Premio Planeta será el libro al mejor escritor, será el libro desde una editorial, un grupo privado, a una novela maravillosa, o es un pelotazo publicitario. Entonces, vamos a ver si no caemos en que el libro sea un objeto folclórico, ahora que ha sido en pandemia, pero al final el que no lee generalmente compra lo que ve. Y tenemos que, vuelvo otra vez, soy muy pesado, tenemos que volver a la visibilidad. Tenemos que darnos cuenta, librerías, editores, escritores, que hay que estar ahí, que tenemos que estar allá. Y termino, por ejemplo, con bibliotecas, que está haciendo una labor inmensa. Hemos empezado de la base. Hemos hecho un programa que se llama Voy a hacer un libro, dedicado a críos de entre 8 y 12 años. Pues es que los niños les enseñamos mediante talleres en las diferentes bibliotecas de los diferentes lugares de Navarra cómo se hace un libro. Es que hay críos que no saben cómo se hace un libro. Sí saben todos los componentes de un iPhone, pero no saben cómo se hace un libro. Entonces, labor pedagógica que muy bien decía Pilar. El éxito ha sido brutal. Han logrado más de 60 bibliotecas. Hablamos de 90. O sea, quiero decir, interés hay. Lo que pasa es que muchas veces caemos en el tema, bueno, pues esto tampoco me va a arreglar a mí las ventas. Ya, pero vamos a empezar a educar para que la gente vea el libro no solamente como un objeto cultural, de transmisión de cultura, sino como un objeto bello, que es lo que es. Asun, por alusiones, cuéntanos un poco en qué ha consistido esa campaña de visibilizar cómo se hace un libro, ¿no? Y que me parece que se puede exportar. Quizá no solamente tenga que estar en las bibliotecas y pueda saltar, no lo sé, me imagino, como por ejemplo, a los colegios. Sí. Antes me vais a dejar pasar al tema anterior, voy con un poco de retraso, porque se me ha olvidado decir lo más fundamental que tienen las bibliotecas respecto a grandes vendedores. Y es decir, que conozca la ciudadanía que las bibliotecas navarras compran en las librerías. Tanto la red, o sea, nuestro sistema central de compras, como cada una de las bibliotecas que tenemos en la red. Todas compran en las librerías que existen en Navarra. Me parece importante destacarlo respecto a... Bueno, pues a ver, lo que contaba Rich es una iniciativa de las muchas que tiene bibliotecas. Hay 2 palabras que han salido y me gustaría siempre destacar otra vez. Es la colaboración. Estamos colaborando, como ves, con Pamplona Negra, con las editoriales, y cualquier agente, ya no solo del mundo del libro de lectura, es bienvenido en las instituciones bibliotecarias. Pues ahí tenemos a 63, creo que son Arich, bibliotecas. Sí. Hoy habrá varios talleres, esta semana otros más, donde chavales y chavalas en euskera y en castellano están aprendiendo cómo se hace un libro, porque lo que decía él, no sabemos que es un objeto que guarda cómo se hace, cómo se componen. Yo misma cuando vi este taller en la Feria del Libro, ¿verdad, Arich? Allá por octubre, en aquel éxito también de colaboración, me quedé prendada de que se me había olvidado. Y Arich, una cosa, Belén Esteban habrá vendido 700.000, ¿has dicho? 750.000. Vale, pues en contra, vamos a pensar que Irene Vallejo está vendiendo mogollón del infinito en un junco, que es el antípoda. Correcto. Porque te voy a corregir una cosa. El libro no está en permanente pandemia. La gran pandemia es la ignorancia. ¿Vale? Mira, entonces, a mí me solían decir que la herramienta del tirano es la ignorancia del pueblo. Siempre. Vale, pues bueno, quería contrarrestar. Eduquemos entre todos, Aritz, que lo estáis haciendo muy bien y yo creo que es por ahora la clave más importante, ¿no? Me parece, Asun. Pues cuéntanos esta es un brevemente en qué consistía ese taller, que creo que visualmente también tiene que ser muy atractivo. Sí. Son 2, bueno, la persona que lo dirige proyecta previamente a la sesión del taller
unas imágenes, un PowerPoint de cómo se fabrica un libro, y luego les da a las personas, a los chavales que acuden, pues material para hacerlo, una página, no sé si me ve, cómo la página se parte, porque os habéis puesto a pensar lo difícil que es imaginar la composición de un libro para que luego las páginas se cierren y cuadren. Yo nunca lo he entendido. Pues, y ellos crean su propio libro. En cuanto a su imaginación, temática, yo te podría, bueno, luego sí que te enseño fotografías de lo ilusionante que es bajar, bueno, yo los he visto en la Biblioteca de Navarra, y consiste en esto, materialmente cómo se hace un libro, qué elementos lo componen y cómo se escribe o se rellena de contenido. Sí. Yo tengo curiosidad, Asun, pero me interesa mucho despertársela a algunos que puedan estar viéndonos y que tengan decisión, ¿no?, en el ámbito educativo, pedagógico, etcétera, etcétera, a ver si cunde el ejemplo, porque me parece una gran iniciativa. Vamos a volver a la estantería de la librería. En este caso vamos a hablar con Pilar. Yo preguntaba cómo se alimentan, en este caso, pues los estantes, ¿no?, de una librería, para no caer en modas, pero tampoco caer en la ruina, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, pues Aritz decía que es muy complejo tomar esa decisión de qué se edita, qué no se edita. Supongo que muy parecido, Pilar, ¿qué pones y qué no pones en los estantes, ¿no?, de tu librería? O quizás Claro, claro. es más fácil de lo que parece. Cuéntanoslo. Hay que buscar un equilibrio, porque evidentemente en el papel queda muy bonito la idea de decir, voy a montar una librería y solo van a entrar los libros que yo quiero vender, que evidentemente gran parte es así, ¿no? Pero tienes que comer. Entonces es que es así, o sea, no hay vuelta atrás, porque si no, pues cierras al año y ya está. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que tú quieres vender y que tú quieres compartir con un lector y lo que tú quieres que descubran y luego también lo que se vende, ¿no? Evidentemente, todos los libreros que no estamos dentro de una gran cadena hacemos una labor de selección. O sea, lo que se comentaba antes de Planeta, al mes saca 500 títulos diferentes de 1000 cosas, ¿no?, de 1000 temáticas, de 1000 escritores, de 1000 youtubers, ¿no? Entonces, evidentemente no puedes comprar todo. Entonces, tú sí que haces una selección, pero claro, evidentemente conoces libros que igual tú de normal pues no entrarían en tu casa, y no me refiero a Belén Esteban, que evidentemente en mi librería no entraría, por ejemplo, ¿no? Pero sí que traes libros que sabes que se van a vender y que son necesarios pues precisamente para subsistir. Pero siempre yo creo que en los libreros independientes, aparte de eso, intentamos dar espacio, por lo menos en nuestro proyecto, por ejemplo, ¿no?, a lo que comentaba Aris, dar visibilidad a otro tipo de literatura, de ensayo, de libros, ¿no? Para que la gente los pueda descubrir. Hay una cosa que nos pasa mucho en Ménades que es muy bonita, que tiene que ver con la visibilidad de la que ha hablado Aritz, ¿no? Nosotros tenemos la manía de tener los libros en las estanterías en vez del lomo puestos de frente, ¿no? Unidos agrupados por temáticas o por editoriales. Entonces, nos gustan mucho las editoriales independientes y tratamos de, pues precisamente, de ese amor que nosotros tenemos por ellas, el pasarlo también a los lectores. Entonces, es muy curioso cuando entran en Ménades la gente y nos dicen, ahí va, esta editorial no la había visto en la vida. Es muy gracioso porque tú sabes precisamente que esa editorial está en muchas librerías, ¿no? Es una editorial independiente, pero no es una editorial desconocida. Lo que pasa es que precisamente la visibilidad, el hecho de poder ver el libro de frente y luego el optar por editoriales que se ha comentado antes, que hacen los libros hermosos y bellos, ¿no? A la gente le llama mucho la atención cuando ve una portada y ve un libro muy bonito con un papel y dicen, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Este libro no lo había visto en ningún sitio. Seguramente sí. Seguramente estaba en otras librerías o en grandes cadenas, pero estaba en una estantería, ¿no? Puesto así de lomo, cuando, por ejemplo, un libro de pues, Pérez Reverte, puedes encontrarte pilas de 50 ejemplares, ¿no?, en un panel de actualidad o no sé qué, y ese libro, sin embargo, está pues eso, en la estantería por orden alfabético, ahí perdido, ¿no? Porque luego también tenemos un problema en las librerías, un problema entre comillas,
que es que cada semana te llegan muchísimas novedades. Entonces, claro, la visibilidad se puede perder si tú un libro lo tienes en la mesa, pero a los 3 días lo tienes que quitar para dejarlo en la estantería, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que en nuestra librería los libros se vean de frente, sí que nos ha dado pie a muchas conversaciones con clientes y a encontrar libros que de otra manera igual hubieran pasado completamente por alto, ¿no? Entonces, es un equilibrio, es un mundo muy, muy complicado, pero bueno, también es muy bonito, ¿no? No sé cómo explicarlo. Lo explicas muy bien, ¿eh? En esa complejidad también de lo efímero, ¿no? Está precisamente pues, ese vínculo con el arte, ¿no? Y con lo que nos conecta como seres humanos. Si no, seguramente hablaríamos, pues no sé, de una silla, ¿no? Pero estamos hablando de libros, que es otra cosa. Una cuestión que tiene que ver con el relevo generacional, en este caso con el relevo lector. José Luis Martín Nogales, además de su trayectoria como crítico literario, como lector, también está muy vinculado al mundo de la educación. Y quisiera preguntarle, ¿no? Si estamos haciendo suficiente, si se hace suficiente a día de hoy en las aulas cuando hablamos de la educación, en las distintas etapas, desde pequeños, para fomentar la lectura en los niños. José Luis. Bueno, este punto que planteas me parece muy importante, me parece fundamental, ¿no? De hecho, todas las encuestas lo que dicen es que los lectores se hacen en el colegio y en la familia. Por lo tanto, lo que se haga en el colegio y lo que se haga en la familia es lo que en las futuras generaciones hará lectores, ¿no? Los informes PISA lo que nos están diciendo es que tienen dificultades de comprensión lectora algunos de los estudiantes, ¿no? O bastantes de los estudiantes en nuestro país. Yo pienso que una de las causas de eso es precisamente que se lee poco, que no se cuida la lectura, ¿no? Que no se cuida el ejercicio de una lectura crítica, ¿no? Pienso que hay que dedicar tiempo a la lectura en los colegios, en las asignaturas como lengua y literatura, por supuesto, pero también en historia, en arte, en biología. Cada profesor de esas materias debería incorporar lecturas en su materia a lo largo del curso, ¿no? Yo que he publicado algunos libros de literatura juvenil y hago visitas por los colegios, en esos encuentros me doy cuenta que los profesores, las profesoras que leen incentivan la lectura en los estudiantes, ¿no? Y aquel estudiante que lee es más curioso y la curiosidad es la base del conocimiento. Entonces, me parece que es muy importante en ese sentido desarrollar la lectura. Ayer en un colegio les estaba hablando sobre Cervantes con motivo del Día del Libro y les recordaba aquella frase que decía Cervantes, ¿no? El que escribió: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Me parece que es muy importante en ese sentido incentivar la lectura en los colegios, creando espacios agradables, que puede ser dentro dentro del aula, ¿no? Pero también fuera, salir al parque, a la orilla del río, que leer sea una actividad gozosa, ¿no? Aquello que decía Borges, ¿no? La lectura es una de las formas de la felicidad. Eso es lo que debe incentivarse en los colegios, ¿no? Y muchos profesores lo hacen. Bibliotecas de colegio, bibliotecas de aulas, que el libro sea algo familiar para ellos, ¿no? Frente a otras administraciones que lo que hacen es incluso prohibir a los profesores que le manden comprar libros a los estudiantes, lo cual me parece demencial, ¿no? Y cuando estuve en Andalucía y los profesores me decían que incluso se arriesgaban a un expediente administrativo si les mandaban comprar libros a los estudiantes como lectura obligatoria, que no estuvieran accesibles en las bibliotecas, ¿no? de curso, del colegio, pues claro, todo eso me parece negativo, ¿no? Porque al mismo tiempo, me decían estos profesores, no tenemos recursos suficientes para comprar libros y hacer una buena biblioteca en el entorno. Estoy hablando, claro, de pueblos por los que he ido, donde los profesores me contaban eso, porque a lo mejor en una ciudad pues sí que existen unas bibliotecas más abastecidas de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante proteger el libro? Porque están ahí implicados elementos de la
de la industria, o porque están implicados elementos importantes de la impresión, de las librerías. No, es importante proteger el libro, me parece a mí, porque aquello que decía, castellanizándolo, ¿no? Ray Bradbury, ¿no? Sin bibliotecas, sin libros, sin lectura, ¿qué tenemos? No tenemos ni pasado ni futuro, ¿no? En los libros está todo lo que somos, como personas, como sociedad, como historia. Es el ADN, ¿no? de la raza, de la civilización y de la cultura. Muy en la línea de lo que estás comentando, José Luis Martín. Estoy recordando que esta mañana he leído a primera hora la entrevista que publicamos también hoy en Diario Navarra con Emilio Echavarren, catedrático que también ahonda, como digo, el Día del Libro, en estos temas. Y quisiera por eso preguntarle a Susana Rodríguez Lezón como escritora, ¿no? Porque ¿hasta qué punto tiene el escritor responsabilidad para implicar a los jóvenes, a los lectores, en un producto que no tiene público, que tiene un público muy abierto? ¿Qué se puede hacer desde el primer eslabón de la cadena creativa del libro, Susana? Nosotros, como os he dicho, solo podemos crear. Ahora, no puedo estar más de acuerdo con José Luis en que los libros, la literatura deberían ser transversales en toda la educación. En matemáticas hay libros maravillosos que tratan una mente prodigiosa. O sea, un libro que puedes leer para despertar el interés por las matemáticas, en física, en química, en literatura absolutamente, en historia, en cualquier materia hay libros, literatura accesibles a los jóvenes, adaptados a todas las edades. No han adaptado el Quijote, pues pueden adaptar prácticamente cualquier cosa. Entonces, hay libros que se pueden leer en todas las materias, en todas. Sin embargo, estoy en desacuerdo con lo que comentaba de que penalizaban a los profesores que mandaban comprar, porque yo entiendo que lo hacían para no descolgar a esos niños cuyas familias no podían comprar esos libros, porque un libro vale 20 euros y a lo mejor esos 20 euros en esa familia hacen mucha falta. Entonces, lo que entiendo es que hay que hacer es que Educación presione a sus departamentos de cultura para que las bibliotecas estén bien surtidas y todos los niños, el que pueda comprarlo y el que no, tengan acceso a ese libro. Y entonces sí que se podrá mandar comprar o coger en la biblioteca. En todo caso, leer. En todo caso, leer de una manera o de otra. Creo que exigir comprar descolgaría, por desgracia, a algunos niños y eso es lo que no queremos. Nosotros, para atraer a los jóvenes, tampoco hay nada que inventar, porque hay una literatura juvenil tan buena, de tanta calidad. Yo me acuerdo cuando era joven, leía Pío Baroja. O sea, Pío Baroja era, bueno, para mí era maravilloso cuando tenía 16 años, 17 años, y también leía novela fantástica. Están ahí, lo que hay que hacer es incentivar, que educación se involucre, que sea una materia transversal, que estén presentes siempre, que no sean un castigo, que no te castiguen a leer La Celestina, que no te castiguen a leer que no sea materia de estudio, porque claro, lo que te obligan no gusta. Y competir, también fíjate, hay que competir, ¿no? Con la inmediatez de la que hemos hablado, claro, con los entornos audiovisuales, con las nuevas tecnologías que muchas veces son muy adictivas, el esfuerzo que supone meterse en el libro, la concentración que requiere, cada vez es más, no sé, está más acotada, ¿no? En este mundo tan complejo en el que estamos. Y sin embargo, quedan islas, ¿no? Y voy a visitar las bibliotecas porque, bueno, yo he sido una de esas niñas que descubrió las bibliotecas de pequeña. Y para mí era como un juego, ¿no? Esa maravilla de tener a tu alcance libros que te dejaban tocar, que te dejaban disfrutar, que te dejaban llevarte a casa. Y lo que hace 30, 40 años, bueno, pues era maravilloso. No te quiero contar lo que es hoy en día, ¿no? Donde habéis conseguido crear en la Red de Bibliotecas de Navarra espacios increíbles, ¿no? Magníficos, con una dinamización también muy potente. Pero siempre se puede hacer más. ¿Cómo se puede atraer a los jóvenes, a los niños? ¿Siguen siendo interesantes los libros para estas nuevas generaciones, como digo, tan sujetas a tantos estímulos de tanto tipo? Por supuesto. Es un reto también para las bibliotecas mantener o atraer a cierta edad de lectura que sabemos que decae porque tienen otros intereses sociales, emocionales y culturales. Como bien dices, las bibliotecas en su parte infantil siguen siendo mundos fantásticos de tocar, de coger, de leer, de que te cuenten cuentos, de que los cuentos además, hoy mismo hay otra actividad, son cuentos con música. La riqueza del acercamiento de la lectura
a las primeras edades es magnífica. Con adolescentes, y vuelvo a una idea que he dicho al principio, empezamos a llevar a cabo un proyecto que son epicentros de lectura, que eran clubes de lectura de las bibliotecas con centros de secundaria. El primer año fue realmente emocionante. No sé si conocéis esa experiencia, os la resumo. Creo que eran 5 o 15 grupos de lectura de X, no recuerdo cuántos institutos, centros de enseñanza media, leían a 3 autores o autoras, no recuerdo, era mixto, y elegían el que más les gustaba. Entonces, pero esto, las sesiones de clubes de lectura las hacíamos en las bibliotecas. Ahí había un componente de encuentro con otros chavales de otros institutos, algunos se llegó a gustar y todo, y al final del año recibimos a los autores, eran 2 autores y una autora, y les dieron el premio. Fue maravilloso ver el auditorio de Barañáin con 400 chavales y chavalas. Eso era un chute de ilusión. Sí. Hay que buscar estrategias para hacerles ver, bueno, para recordarles que lo saben, que la lectura es un instrumento o una herramienta de disfrute, de convivencia y de encuentro. La poesía es un tema que les apasiona, la literatura fantástica. Ese es un campo, es un ámbito en el que ahora mismo en las bibliotecas estamos reflexionando. La poesía es algo que no hemos trabajado mucho en encuentros con jóvenes, pero tenemos en la mente, yo creo que fueron 3 años, son poetas de youtubers. Bueno, la biblioteca de Navarra estaba llena. Aquello era, y lloraban cuando escuchaban recitar, además con música. Bueno, aquello era una esperanza de que existen estrategias, de que existen puntos, claro, sí, de que existen otras maneras, pues que tendremos que darle una vuelta y buscarlas. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí quiero terminar este bloque y cerrar preguntándoles a Aritz y a Pilar qué porcentaje de libro infantil y juvenil, Aritz, estáis editando o vendéis y tenéis como oferta en las librerías. Aritz, para hacernos una idea, ¿no?, de la demanda también, la oferta y la demanda, con respecto a lo que es el relevo y el futuro lector. Aquí te hablaré como miembro de la Asociación de Editores. Nosotros, lo que es en la asociación, tenemos un 20% más o menos de libro infantil. De libro infantil de una calidad, simplemente podemos ver editoriales como Denon Artean, Zenlit, que el tipo de libro que hace es un libro de una calidad superior. Solo hay que ver lo que hay en el mercado, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién edita, qué edita y dónde edita? Tienes libros que se editan en China, o sea, que se imprimen en China y llegan aquí a unos precios que eso también en las librerías, yo creo que a Pilar le pasará, porque este libro tan bonito vale 9 euros y este de una editorial navarra, igual no saben que es navarra, vale 25. Bueno, pues otra vez volvemos a que hay que educar, hay que seducir, hay que volver a entrar en ese tema, ¿no? El libro infantil es más o menos, editoriales navarras, un 20%. Y luego tenemos editoriales de todo tipo, de historia, literatura, editoriales generalistas. En Navarra somos muy plurales en el sentido de que además de que llegamos a la gente con diferentes temáticas, hay una frase muy buena que ha dicho Pilar, que es que la gente no nos conoce. O sea, la gente no conoce el pulmón editor que hay aquí, no lo conoce. Los espacios, hablamos de los espacios. Las bibliotecas son sitios maravillosos, pero hablando de lo que comentaba José Luis, bien comentado, no hay espacios en los colegios para leer. No es lo mismo leer, no te voy a decir que pongan un fueguito y 2 sofás, pero ¿por qué los bancos tienen, algún banco, la Caixa, por ejemplo, han creado espacios que casi más que ir yo a hacer una transferencia, me apetece sentarme a leer un libro, aunque ellos crean ese espacio para otras cosas? Pero ¿por qué no creamos espacios, los que hay, más de lectura? ¿Por qué no seducimos a la gente? ¿Por qué no empezamos a hacernos preguntas? ¿Por qué habéis leído a Pío Baroja o tú, Belén? ¿Por qué te parecía un juego? O sea, ¿por qué no vamos hacia atrás? Nos reiniciamos. No caemos en el tema, aquí no lee nadie, los críos tal. ¿Por qué ven vídeos en TikTok que son de ridículo para arriba y no leen un libro? ¿Por qué? No les echemos la bronca de qué inepto eres, que no lees. No. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que seducir a esa gente para poder leer? Y discúlpame que me he ido del tema. No, pero tienes toda la razón, porque yo voy a meter una pildorita así muy breve. Yo viví en Estados Unidos. Allí los colegios todos tienen una sala con unos sofás y unos cojines, unos pubs divertidísimos de colores, y el que quiere pasar un buen rato a gusto, pues tiene que ir ahí y coger un libro, aunque solo sea para tenerlo en la mano, pero acaban leyendo. Y eso es propiciar la lectura también, y hacerlo de una forma agradable. Cierro.
Hay Ari, miles de no te has ejemplos, ido ¿eh? del tema, que nos has dado claves muy interesantes. Pilar, ¿quién lleva a quién a la librería? ¿El niño, el padre, madre, la madre, padre, al niño, niña? Pues depende, porque nosotros, por ejemplo, que tenemos un escaparate donde la gente que está afuera, cuando habla, les escuchamos, muchas veces son los niños los que están pidiendo, mamá, mamá, este libro, déjame entrar, ¿no? Claro. Y a veces es los padres los que entran con los niños, ¿no? Para decir, vamos a comprar un libro. A título personal, creo que veo más obligación muchas veces en los padres con adolescentes que en los padres con niños. Los niños, generalmente, en nuestra experiencia, hasta 10 años, parecen como esponjas, les gusta todo, quieren todo, etcétera, ¿no? Los adolescentes ya entran muchas veces con más reticencias. Eso sí, los que entran por sí mismos, porque eso también, claro, depende, también hay otras razones por las que no entran en una librería, por ejemplo, pequeña. A veces les da vergüenza, prefieren espacios más grandes, tipo, por ejemplo, Elcar o FNAC, ¿no? que tienen zonas donde pueden pasar más desapercibidos, ¿no? En una librería pequeña igual les da un poco de palo. Pero los que entran ya entran además con mucha afición y saben lo que quieren y generalmente suelen ser más chicas, eso sí, en adolescentes. Suele haber mucha fantasía en sus lecturas, sí, chicas también mucha temática de amor, evidentemente, pero luego hay un fenómeno que creo que no hemos hablado, que es una manera muy estupenda de ayudar a que los chavales se aficionen a la lectura. Has hablado, por ejemplo, de la poesía, que es verdad, que se está llevando mucho entre ellos y tal, la lectura pues eso, de nuevos poetas, youtubers, etcétera. Pero también está el mundo del cómic y de la novela gráfica, que es una forma muy, 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 muy interesante de ver cómo, gracias a ellos, los chavales entran a la lectura y luego llegan a otros libros, ¿no? Muchas veces vemos en la librería a padres que tuercen el morro cuando el chaval quiere, por ejemplo, comprar una novela gráfica o un cómic, ¿no? En plan, no, un libro. Y yo muchas veces les digo, déjele que leas ese cómic o esa novela gráfica y seguramente luego ese universo lector se va a ir expandiendo porque lo vemos y lo comprobamos, ¿no? Cada uno Es tiene una su vía manera de entrada. Claro, es una manera también de un libro que es algo también muy visual, ¿no? Que es porque es una novela gráfica, pero que tiene lectura, ¿no? Y les llevan a muchos otros libros después. La novela gráfica es una maravillosa forma de literatura también, que nadie lo ponga en otro nivel ni lo minusvalore, porque es cierto, grandes obras están en ese formato. Bueno, nos tenemos que despedir. Sí que os voy a pedir una frase para terminar. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? ¿Qué aprendizaje os ha dejado la pandemia? Sois, dentro de todo lo malo que nos ha dejado este virus en este último año largo, de los pocos sectores que, bueno, pues no ha ido a peor, ¿no? Algo ha podido sacar en claro y ha sido, pues, sumar lectores, ¿no? Y sumar afición, no está mal. Vamos a ver si se puede mantener. Pero ¿cuál sería el aprendizaje? Y ya terminamos y ya os despido, aunque podíamos haber estado hablando horas y horas. Aritz Otazo, editor de Minchoa y presidente de la Asociación de Editores de Navarra. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál sería el aprendizaje que te ha dejado a ti la pandemia? Muy breve. Hay muchísimo por hacer y la batalla cultural empieza ahora. Vamos a ver si esta pandemia hace que esto no sea un espejismo y un folclorismo, sino que empiece la batalla cultural ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Aritz, por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros. Pilar Escalada, de Librería Ménades. ¿Qué has aprendido, Pilar? ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido que en el mundo del libro se puede crear una red, una pequeña red entre todos que nos puede ayudar a sobrevivir. Una comunidad, crear comunidad. Lo he comprobado, lo he vivido y creo que se entronca un poco con lo que dice Aritz. La batalla empieza ahora, ¿no? A que esa red que nos protege, que nos ha ayudado, se continúe y se mantenga. Perfecto. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. José Luis Martín Nogales, crítico literario, lector, escritor. Aprendizajes que nos deja este año difícil, hablando del libro, José Luis. Yo, cuando leía encerrado en casa y cuando leo,
siempre me acuerdo de aquello que dice Umberto Eco, y creo que eso es un aprendizaje importante, ¿no? Quien no lee a los 70 años ha vivido una vida que es la suya propia, ¿no? Quien lee habrá vivido 5.000 años. ¿Por qué? Porque ya estaba allí cuando existía Caín y Abel, porque cruzó el Rubicón con César, porque se enamoró de Melibea con Calisto. Creo que ese vivir muchas vidas, aunque estemos en el campo o en nuestra habitación, creo que es lo importante de la lectura. Comparto contigo, José Luis. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas de Navarra. ¿Qué pondrías, qué sumarías, qué añadirías a esta lista de aprendizajes, Asun? Bueno, yo creo que ya como lectora y como bibliotecaria hemos visto que la lectura es un valor cultural que se puede convertir en un hábito, que es un hábito cuando se dan las condiciones adecuadas. Este momento de pandemia nos las dio. Todos redescubrimos de alguna manera el hábito de lectura como un enriquecimiento para muchas cosas, y en el mundo bibliotecario nos puso encima de la mesa que el territorio virtual al que no les prestábamos una atención determinada estaba ahí. Y ahí tenemos también que desplegar nuestras colecciones, recursos, estrategias e iniciativas de lectura. Perfecto. Muchísimas gracias, Asun, por sumarte hoy a nuestro foro de En Vivo. Y la última frase la va a poner Susana Rodríguez de Zaun, como escritora y directora del Festival Pamplona Alegra. ¿Qué añade, Susana? Creo que en esta pandemia la literatura ha demostrado su valor terapéutico. La literatura salva vidas, la literatura nos mantiene cuerdos porque nos hace reír, porque nos abre las puertas que tenemos cerradas, porque nos permite vivir, como muy bien ha dicho José Luis, en 1000 vidas son las que hagan falta. La literatura nos ha salvado la vida a muchos cuando hemos estado encerrados y asustados y bueno, y con la incertidumbre de lo que iba a ser el día de mañana. No tenemos que perder ese valor, tenemos que seguir de la mano de la literatura, aprovechar el tirón y ser inteligentes y seguir de la mano todos. La unión que hace la fuerza, nunca mejor dicho. Os agradezco enormemente a los 5 que hayáis estado aquí, a todos ustedes, a todos vosotros que nos habéis acompañado también a través de diarionavarra.es. Gracias por su atención, por vuestra atención y sobre todo, feliz día del libro, que leer es vivir más, no lo olvidéis. Gracias.